10:55 este sábado 12 de julio de 2025, aquí en Marítima 100.9 con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop. Miren ustedes, estoy muy contenta esta jornada, no solo por la invitada que tengo en este momento aquí a mi ladito, sino porque ha llegado con información pero calientita, recién salida del horno, de sumo interés porque tiene que ver con las elecciones generales del 17 de agosto. Estoy aquí, me siento privilegiada de tener en el estudio de Marítima 100.9 en Periodismo sin Photoshop a la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, la doctora María Cristina Claros. Querida, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un placer para mí acompañarla en su programa. Ni parece pues tan jovencita esta mujer, ¿no? Pero a ver, la habíamos invitado porque queríamos hablar de cómo va el cronograma, las actividades del tribunal. Nos faltan más que 37 días, si no me equivoco, 38. ¿Ah? 36 días faltan. Así es. Para las elecciones, madre mía, ya un mesecito nada más y unos cuantos días. Prácticamente. ¿No? Pero usted me está trayendo una súper información. Claro que sí. Nosotros tenemos el día de hoy el cumplimiento de la actividad número 44 del calendario electoral, consistente en la entrega del padrón electoral biométrico oficial por parte del Ceresi Nacional a la Dirección Nacional de Tecnología, Información y Comunicación del Tribunal Supremo Electoral y la actualización de la plataforma Yo Participo. Tenemos los siguientes datos. A nivel nacional tenemos un padrón total de 7.567.207 ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en Bolivia y en el exterior de 369.931 ciudadanos habilitados para votar. Y se hace un total del padrón, incluyendo el ámbito nacional y el exterior, de 7.937.138 ciudadanos habilitados para votar. Ese ya está el consolidado. Este es el consolidado. Tenemos nosotros el padrón del departamento de Santa Cruz, que Eso ha le iba a superado preguntar, los 2 ¿cuánto? millones ya. Tenemos nosotros 2.071.967. ¿Usted lo tiene a mano, doctora, cuál era el padrón, el anterior? Claro que sí. El ¿Cuál consolidado era? a las elecciones El judiciales nacional. nacionales. El consolidado a nivel departamental de las elecciones judiciales era de 1.991.124 en Santa Cruz y a nivel nacional era de 7.333.933. O sea, hay ahí un incremento. En el caso de Santa Cruz, Hay un tampoco incremento. que es muy significativo, pero es un periodo corto, pues, ¿no? Claro, Digo, prácticamente. entre las elecciones judiciales y la de ahora. Así es. Ahora, ahí ya están todos los nombres verificados, los inhabilitados, los habilitados. Ese es el consolidado, como usted dice. Este es el consolidado de los habilitados para votar. A partir de esta información, ¿cuál es la tarea que le toca al tribunal? A partir de esta información ya nosotros venimos trabajando en la consolidación de la cantidad de notarios que vamos a necesitar para el proceso de elecciones generales, para la cantidad de asientos, de recintos, ya se consolida para que nosotros consolidemos la logística y ya podamos avanzar en las tareas propias del Tribunal Electoral. ¿Cuál es el plazo para esta tarea? Notarios y asientos. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral tiene que proporcionar esta información a los tribunales electorales departamentales con la entrega de credenciales de acceso al padrón electoral el próximo 17 de julio. Y ya a partir prácticamente la próxima semana. Nosotros ya tenemos toda nuestra planificación. Lo único que esperamos con la consolidación del padrón es hacer algunos ajustes que son mínimos, pero ya tenemos nuestras rutas, que son 43 para la distribución del material electoral en todo el departamento. Tenemos nuestros planes de comunicación, capacitación que se están afinando. En el tema logístico y de la cadena de custodia ya hemos avanzado con diferentes reuniones con las fuerzas del orden. Hablamos de reuniones con Policía Boliviana, el Ejército de Bolivia, porque toda la distribución del material electoral salen con custodios policiales y militares. Que cómo irá a ser esta elección, ¿no? Digo yo, por las tensiones políticas que hay, algunos lugares, algunos asientos mucho más complicados. En el departamento de Santa Cruz también hay asientos que son complicados o no.
Tenemos algunos lugares que podemos nosotros clasificarlos como lugares donde tenemos que prestar mayor atención o alerta. Efectivamente, algunos municipios propiamente. Sin embargo, tenemos para la distribución del material nuestros planes, pero también planes de contingencia. Y hemos acordado, tanto con Policía Boliviana como con Fuerzas Armadas, de que más o menos al 5 de agosto nos vamos a reunir todos con los comandantes también de provincias, de la rural y fronteriza, de la Chiquitanía y demás, que tienen sus asientos en las provincias más alejadas y en diferentes provincias del departamento, para tener información de primera mano y contrastar con la inteligencia que ellos manejan. Claro, estamos hablando de contención de conflictos que no vayan a impedir que el material llegue a los diferentes recintos o asientos electorales, y que una vez realizada la votación puedan retornar a su casita, que es el Tribunal Electoral Departamental. ¿Cuáles son esos puntos, municipios conflictivos o que demandan una mayor atención del Tribunal Electoral Departamental en el caso de Santa Cruz, doctora? Depende del proceso electoral. Nosotros teníamos identificado, por ejemplo, para el proceso de elecciones generales algunos municipios como San Julián, Yapacaní, entre otros. Sin embargo, para el proceso de elecciones subnacionales, grande fue nuestra sorpresa que San José, Colpa Bélgica tuvieron la quema de ánforas, pero era emergente de una situación de coyuntura dentro de los mismos municipios. Entendemos que ahora la realidad es distinta, entonces vamos a prestar especial atención en estos municipios, San Julián, Yapacaní, donde puede haber alguna presencia del expresidente Evo Morales, ¿no? O de seguidores del mismo. Que ese es el eterno problema y no es de ahora. El tema de Chapare viene incluso desde antes que Evo fuera presidente. Lo digo yo, que ya tengo 40 años de periodista, siempre era un problema, Chapare, falta de presencia del Estado, en fin. Tengo una consulta, doctora, sobre el tema ya del padrón que está consolidado. El dato que dio el Tribunal Supremo Electoral en primer lugar, donde hablaba de la cantidad de inhabilitados, ¿no? Pero me voy a quedar con el dato de los reclamos que han habido en Santa Cruz. El Tribunal Electoral Departamental ha dicho que ha recibido 1.893, si no me equivoco, en las cifras, reclamos presentados por ciudadanos que fueron inhabilitados, que no van a poder participar en las elecciones generales y ya no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Ahí está el padrón consolidado. Mi pregunta es, ¿cómo se puede explicar que Santa Cruz tenga el mayor número de inhabilitados? El dato es 125.814 versus los 78.986 que tiene Cochabamba, los 74.603 que tiene La Paz, y me estoy quedando con estos dos, porque Santa Cruz, Cochabamba y La Paz fueron los que presentaron menor ausentismo en las elecciones generales de 2020. Y sabemos por qué se inhabilita a un ciudadano, ¿no? Porque no ha ido, creo que más de 2 veces a votar en los últimos procesos electorales, o porque no ha cumplido su tarea como jurado de mesa. Así es. Esas son las dos causales que existen para quedar inhabilitado. Claro, pero considerando, digo, este tema, el ausentismo fue prácticamente el mismo, bajo en los 3 departamentos. Pero los inhabilitados en Santa Cruz prácticamente duplican la cifra de Cochabamba y La Paz. Entendemos nosotros que sí. Tenemos un consolidado de inhabilitados ya, de acuerdo a la consolidación de este padrón electoral, de 120.220, ya con la consolidación y el procesamiento de todos los reclamos que hubieron y de los rehabilitados también. Ahora, en comparación con La Paz y Cochabamba, efectivamente Cochabamba tiene más inhabilitados que La Paz. Cochabamba tiene 76.050, La Paz tiene 71.675 ciudadanos y ciudadanas inhabilitados. Estas son las dos causales efectivamente, y llamaría la atención de sobremanera de la cantidad de inhabilitados a nivel departamental. Sin embargo, entendíamos nosotros que para el proceso de elecciones judiciales era emergente de su no participación en los procesos de elecciones generales 2020 y subnacionales 2021. Tal vez el tema de la pandemia o la migración o los viajes, o justo para votar en las elecciones judiciales tampoco participaron. Había mucha gente que estaba en el exterior, era justo fin de año, diciembre.
Sin embargo, no tendríamos una explicación clara del por qué existe una cantidad tan grande de ciudadanos inhabilitados, pero estas son las causales por las cuales un ciudadano queda inhabilitado. Claro, la pregunta tendría que hacerle yo al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué le digo? Es verdad, la pandemia y todo, pero estoy sacando un dato de 2020 de el bajo ausentismo que hubo en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz, prácticamente lo mismo, bajito, entre 9 y 10%, ¿no? Y claro, sin embargo, estoy haciendo referencia al mismo año, pero con ese dato de 2020 y uno más, Santa Cruz tiene el doble de ciudadanos inhabilitados para este proceso. Sin embargo, electoral. Habría que hacer una verificación para hacer una contrastación correcta de la qué? cantidad de inhabilitados que existían en las anteriores elecciones. O sea, no solamente ciñéndonos a de elecciones generales o elecciones subnacionales 2020-2021, vamos más atrás, porque estoy completamente segura que esta cantidad de ciudadanos inhabilitados vienen arrastrando su inhabilitación varios procesos. Es por ello que el Tribunal Supremo Electoral dispuso a través de este calendario un periodo de 30 días para rehabilitarse y estableció inclusive una rehabilitación totalmente digital para que no hayan filas. Simplemente había que entrar a un link, ingresaba, se sacaba una fotografía, subía una foto de su carnet de identidad, no costaba nada, no tenía que pagar multa, completamente gratuito y se hacía desde la facilidad de la casa, una computadora o el celular. 30 días estuvo habilitada esa actividad, del 19 de mayo al 17 de junio. Y en esa cantidad de tiempo, de los más de 128.000 inhabilitados, solamente 3.747 se rehabilitaron. Ahora, aquí ya no hay vuelta atrás, como hemos dicho, ya está consolidado, esto es lo que vale y va a ser. Repita, por favor, las cifras del padrón ya consolidado. Gente, escuchen muy bien, estoy con la presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, la doctora María Cristina Claro. A nivel departamental tenemos un padrón de 2.071.967 ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar. Tenemos también, en primer lugar, el padrón más grande de Bolivia lo tiene el departamento de Santa Cruz con un 27.4%. En segundo lugar está el departamento de La Paz con 2.047.825. Y en tercer lugar tendríamos al departamento de Cochabamba con 1.443.013, que equivale al 18%. Si hablamos del eje troncal Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, se hace un aproximado del 72.4%. Impresionante, doctora, no puede ser posible, Dios santo. Y el restante de los 6 departamentos tiene el 27.6% del padrón electoral. Repita, por favor, ese dato que es fundamental. Doloroso, digo yo. Es fundamental que la ciudadanía conozca que el eje troncal Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, Santa Cruz con un 27.4% de porcentaje del padrón electoral, La Paz con el 27% del padrón electoral biométrico y Cochabamba con el 18%, haciendo un total del 72.4% del 100% del padrón electoral en el eje troncal en 3 departamentos. Y el restante de los 6 departamentos equivale al 27.6% del padrón electoral biométrico. ¿Cuál es el departamento que tiene el padrón electoral más chiquitito? Hablamos de Pando. Definitivamente Pando. Claro, con 78.611 ciudadanos habilitados para votar. ¿Potosí? Potosí está con 487.029 ciudadanos. ¿Oruro? Oruro con 363.225. ¿Chuquisaca? Chuquisaca está con 384.825. ¿Y la tierra Chapaca, Tarija? Tarija con 394.539. Más o menos parejitos por ahí. Parejito. Claro que población, uno dice, ¿no? Se concentra en el eje, pero la forma en cómo se define la representación ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene que ver necesariamente con el número de habitantes. Efectivamente, los sistemas electorales, y para eso por favor, foto aquí. Mostrar las papeletas. Espera un ratingo, porque claro ¿sabe sí. qué voy a hacer yo? La voy a poner ahorita al vivo mientras me está mostrando, porque me está mostrando las papeletas, gente querida. Davico, por favor, ya yo no sé ni siquiera cómo se hace aquí. Davico, usted me tiene que decir, ya está, ya. Espera, 3, 2, 1, vamos.
Vamos a mostrar esta papeleta, que es la papeleta que ha aprobado el Tribunal Supremo Electoral para el voto en el exterior. Los habilitados para votar en el exterior solamente van a tener la papeleta donde está la fotografía de los candidatos a presidentes y en la parte inferior está el nombre y apellido del candidato a vicepresidente. Entonces, los que votan en el exterior solamente van a poder votar por los binomios de los diferentes partidos políticos o alianzas. Entonces, tenemos este diseño que es para el exterior. ¿Cuántos? ¿Qué cantidad de ciudadanos ¿Qué cantidad de electores tenemos votan? en el exterior? Tenemos 369.931 ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en el exterior. Perfecto. ¿La segunda? Tenemos 2 diseños de papeletas para el ámbito nacional. Vamos a mostrar la primera, que sería esta. En la parte superior vamos a votar por el binomio, de igual manera la fotografía del candidato o candidata a presidente. En la parte inferior está el nombre de la candidata o candidato a vicepresidente y tenemos el espacio en blanco para que se pueda votar por los binomios. En la parte inferior de la papeleta ya tenemos candidatas y candidatos a circunscripciones uninominales. Recordemos que en el departamento de Santa Cruz son 14 las circunscripciones uninominales, es decir que cada circunscripción va a tener sus propios candidatos y candidatas que están disputando la circunscripción uninominal. Doctora, antes de que pasemos a la próxima, vemos ahí unas columnitas en negro, abajo de Morena, abajo de, NGP ya no va, y abajo de ADN. Y algunas que están con el cuadradito en blanco sin la fotografía. Explíquenos, ¿por qué? De acuerdo al calendario electoral tenían fecha para la presentación de las fotografías, inclusive se ha tenido que coordinar el delegado de la organización política o alianza con el Tribunal Supremo para proporcionar la fotografía, pero también es importante hacer recuerdo que tenían los delegados y las organizaciones políticas la responsabilidad de presentar sus carpetas al 19 de mayo en la actividad de registro de candidaturas. Si no presentaron carpetas, no opera la sustitución. Por ende, se tienen algunas franjas en negro. Sin embargo, si presentaron carpetas y los candidatos o candidatas quedaron inhabilitados, todavía había la opción de sustituir las candidaturas y inclusive se daba la opción de, por causales de renuncia, la sustitución de las candidaturas hasta el 3 de julio. Eso sin duda alguna se atribuye a la falta de previsión, de coordinación de los delegados de las organizaciones políticas, ¿no? Que son los responsables de coordinar y efectivamente de tener seriedad en la presentación de las carpetas. Claro, porque acá ya está el nombre, por ejemplo, en Unidad Nacional, su candidato uninominal, pero no está la fotografía, lo mismo en el MAS y lo mismo con Alianza Popular. Y arriba, pues, ya digo, a NGP ni la voy a citar, pues, ¿no? Claro, efectivamente. Pero en el caso de ADN y de Morena, que es el que más problemas ha tenido, ¿no? El Frente de Morena, sí, en el registro de sus candidaturas, se han quedado ahí sin su papelita. ¿Qué pasa en esos casos? Porque esta es la boleta que vaya. En realidad, esto ya no se corrige. El primer diseño aprobado, o se puede corregir. Este fue el primer diseño aprobado. Hasta el 3 de julio se tenía que consolidar. Entendemos nosotros que el Tribunal Supremo no había todavía aprobado el diseño final porque estaba esperando la disolución o la resolución de la situación de NGP, que se ha resuelto recién esta semana, en estos días. Entonces, como que ya este diseño ha sufrido unas modificaciones porque también la línea de Nueva Generación Patriótica ha quedado con un plomo oscuro prácticamente, porque ya se aceptó que toda la línea o la lista de candidatos de NGP no vaya dentro del proceso electoral. Y entendemos que han tenido el plazo para sustituir candidaturas y que ya están, esperemos nosotros, consolidadas las fotografías de los candidatos y candidatas. Estamos aquí en Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, por Marítima 100.9, con la presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, conociendo gente ya el diseño de las papeletas. Estamos con la tercera papeleta, que es nacional. Efectivamente, esta es la segunda de ámbito nacional. Tenemos de igual manera en la franja superior candidatos y candidatas al binomio, y en la franja inferior tenemos nuestros candidatos y candidatas a la circunscripción especial. Recordemos que existe una circunscripción especial indígena en nuestro departamento de Santa Cruz,
y son los que van a poder elegir a la circunscripción especial o a este diputado o diputada nuestros pueblos indígenas. Claro, por eso es que estamos viendo aquí al final de la boleta que hay una candidatura, no puedo ver ni con lente. Ahí está. Que está registrada por la Organización Indígena Chiquitana. Exactamente. Esta va solamente a las circunscripciones. A la circunscripción especial. En el departamento de Santa Cruz. En Santa Cruz. En el departamento de Santa Cruz tenemos una circunscripción especial que es la circunscripción 5. ¿Y ahí cuántos electores tienen? ¿Cuántas boletas habrá de esta que es especial? Vamos a tener el consolidado, el estadístico ya por circunscripciones una vez nos pasen el 17 de julio. Ahorita tenemos el consolidado de los habilitados para votar por departamento y a nivel nacional. Miren ustedes qué interesante. A la gente que nos está viendo por Instagram le voy a decir que aquí voy a cerrar mi pedacito al vivo. Voy a seguir con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y nuestra entrevista. Ustedes deberían estar sintonizados en Marítima 100.9 para escuchar toda la entrevista. Ya no sé ahora cómo se hace para salir de aquí. Ya, finalizar ahora, compartir. Se van a reír de mí. Ponga un título o algo, David. ¿Qué es importante o qué deberíamos nosotros resaltar, estimada Maggie? Tenemos que resaltar las fórmulas o el sistema electoral boliviano. Porque muchas personas no saben si en la papeleta solamente estoy viendo la fotografía en estos dos diseños para votar por diputado por la circunscripción uninominal y especial. ¿Cómo se eligen a los senadores o diputados plurinominales? Sí. La pregunta del millón. Es que le iba a decir, a ver, sí. Se supone que en las circunscripciones especiales tendría que estar también esta otra. No. Ya me chipé. A ver, ustedes, chípeme, doctora. Claro que sí. Vamos a aclarar. Cuando nosotros votamos por los binomios, prácticamente, no solamente estamos votando por los binomios, también votamos para elegir senadores y diputados plurinominales del departamento. En ese sentido, nosotros aclaramos cuál es la fórmula o cómo se elige a los presidentes o al binomio o a los vicepresidentes. Y la normativa electoral aclara que se tiene que tener un porcentaje del 50% más 1 de votos válidos para ganar la presidencia del Estado boliviano. Y la segunda fórmula, en el caso de que no lleguen al 50% más 1 de votos válidos, pues tiene que llegar como mínimo al 40% de votos válidos y tener una diferencia del 10% con el segundo candidato. Eso para elegir a los binomios o al presidente o presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Para elegir senadores, se eligen 4 senadores por departamento. Santa Cruz va a elegir 4 senadores titulares y suplentes. Son 36 en total. De estos, ¿cómo se eligen? Prácticamente con el sistema de proporcionalidad se aplica la fórmula de D'Hondt de acuerdo a la cantidad de votos que se obtenga. Y de igual manera para los diputados plurinominales. Con relación a los diputados uninominales, se vota de manera directa por el candidato o candidata, por ende, esto quiere decir que el voto puede ser cruzado de acuerdo a la determinación del ciudadano habilitado para votar. Y la fórmula para la elección es por mayoría simple. Recordemos que con relación a las circunscripciones especiales, son 7 los departamentos que eligen diputado especial, exceptuando a Potosí y Chuquisaca. El resto de los departamentos como Santa Cruz tienen un representante indígena. Nosotros tenemos 5 pueblos que prácticamente van a elegir a través de la circunscripción especial 5 su diputado por la circunscripción especial. Y de igual manera se elige por mayoría simple. Y es bueno también aclarar el orden de cada una de las estampitas que ustedes están viendo ahí de las candidaturas. Ha sido definido por sorteo. Efectivamente. Ha sido definido por sorteo, se han apersonado los delegados acreditados para tal efecto ante el Tribunal Supremo Electoral y a través de un sorteo público han sacado un bolillo y les ha tocado la numeración de acuerdo al orden de las papeletas para la impresión de las mismas. Ahora, doctora, pensando en el calendario, el jueves entrevistaba al doctor Pedro Gareca, abogado, ex fiscal general del Estado, seguro que usted lo ubica. Y era por el caso DUM, ¿no? Tiene una mirada, una posición muy crítica a cómo el Tribunal Supremo Electoral ha manejado el caso de DUM, la candidatura de DUM. Pero más allá de eso, porque este no es el tema de la entrevista con la doctora, ya está además definido, él hace una observación, me dice Maggie, dentro del reglamento electoral
Hay algunas cosas que deberían de haber sido corregidas porque generan mucha incertidumbre. Por ejemplo, el plazo que hay todavía para poder inhabilitar a algunos de los candidatos. Y vence 72 horas antes de las elecciones generales. Efectivamente. ¿Te puedes imaginar, Maggie? De repente a alguien se le ocurre y te bombardea y te inhabilitan a 5 de tus candidatos. No vas a tener ya opción para nada. 72 horas antes ya has hecho campaña, ya está definido. Así es. ¿Qué pasa en ese caso, doctora? Claro, nosotros tenemos, de acuerdo al calendario electoral, todavía 2 actividades a las que podríamos hacer referencia. Una, el periodo de sustitución de candidaturas inhabilitadas por otras causales establece el reglamento. ¿Cuáles? Sin embargo, estas otras causales hablan de impedimento permanente o total o fallecimiento. Esa sería una causal que prácticamente sería para sustitución, pero que está permitido solo por estas causales: por fallecimiento, impedimento permanente o inhabilitación. Y la inhabilitación, recordemos nosotros que desde la publicación de las candidaturas habilitadas se ha aperturado la posibilidad de que los ciudadanos presenten demandas de inhabilitación o impugnen las candidaturas. Y esto con relación a las causales de inelegibilidad establecidas en el 238 de la Constitución Política del Estado. Entonces, estas demandas de inhabilitación las tiene que conocer el Tribunal Supremo Electoral y debería tener el plazo necesario de acuerdo a su procedimiento para resolverlas y darlas a conocer. Claro, estoy pensando en un hipotético caso. Se me ocurre, voy a presentar una impugnación justo el último día que se vence, 72 horas antes de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral debería de darme una respuesta de inmediato, pero ya estoy en el último día y no quedan más que 72 horas para las elecciones. Claro. ¿Se quedó ahí inhabilitado? Las inhabilitaciones tendrían que ser comunicadas por parte del Tribunal Supremo Electoral al ciudadano que presentó la impugnación, pero también dentro del procesamiento a los candidatos que están siendo demandados por una inhabilitación para que se puedan defender y asumir su debida defensa, y una vez resuelva el Tribunal Supremo Electoral poner a conocimiento de los tribunales electorales para su consideración dentro de las papeletas y el conteo de los votos final. Recordemos que para el proceso de elecciones judiciales se resolvió la inhabilitación de un candidato que era el doctor Juan Coronado Camacho prácticamente días antes a la jornada de votación. Claro, estoy pensando que en ese punto tiene razón la observación del doctor Pedro Gareca. En todo caso, todas estas observaciones pudieron haber sido presentadas en un momento oportuno para corregirlas. Ningún partido político, nadie observó esto. Este tema, por ejemplo, del plazo para impugnar. Es que este tema está regulado por la normativa, ¿no? Recordemos nosotros a ver que la posibilidad de impugnar por parte de los ciudadanos, ¿en qué causales o en qué situaciones? Cuando hablamos de causales de inelegibilidad, si se ha presentado tal vez dentro de la carpeta, porque un requisito para los servidores públicos es haber renunciado 3 meses antes a la jornada de votación, tal vez presentaron una carta haciendo conocer al jefe de la dependencia que había presentado su renuncia el 19 de mayo conforme al calendario. Sin embargo, no se efectivizó esa renuncia, sino que siguió trabajando y se dio el registro de la candidatura por sustitución de manera posterior. Y pues, tal vez, no sé, estoy hablando de supuestos, tal vez la persona que quiere demandar de inhabilitación consigue la planilla de sueldo y se le pagó todo mayo, entonces, o se le pagó hasta junio, no sé, desconocería, pero tendría algún documento o evidencia para presentar esta demanda de inhabilitación por causales de inelegibilidad, porque la Constitución ha establecido quiénes tenían los periodos para renunciar y en qué casos se daba, ¿no? Complicado de todas maneras ese casito. A propósito de los partidos políticos, que fue otro dato que me llamó la atención y que lo vi. Doctora María Cristina, ningún partido ha enviado algún delegado para visitar, revisar el padrón electoral en el laboratorio que tiene el Tribunal Electoral Departamental, ¿es correcto?
Nosotros teníamos el dato de que no se había presentado todavía ningún delegado técnico o acreditado por parte de las organizaciones políticas y alianzas en carrera. Sin embargo, entendemos que ya se estaban acreditando algunas organizaciones políticas, ¿no? Esperemos nosotros que en estos días puedan ellos participar del laboratorio de integridad al padrón electoral biométrico y puedan hacer el análisis pertinente. ¿Por qué esto lo han podido hacer desde cuándo? Estos lo han podido hacer siempre. Nosotros las invitaciones, es más, conversábamos en un anterior taller hace unas semanas con el director departamental del CERESI y manifestaba y le decía al representante que estaba el segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, le decía, nosotros hemos mandado una invitación para que ustedes vayan y participen del laboratorio de integridad al padrón electoral biométrico y no nos han respondido. Pero estas invitaciones al comité, por ejemplo, se las hemos hecho desde el 2020. Para que puedan participar a través de sus delegados acreditados. Para que la gente lo tenga clarito, ¿cómo funciona el laboratorio de integridad del Tribunal Electoral Departamental? En realidad este laboratorio lo habilita el CERESI, que depende directamente del Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral. Sí, efectivamente. ¿Ya? Todo el tema concerniente al padrón electoral es con el Supremo a través de los CERESI departamentales. Ajá. Esa es la atribución. Nosotros como departamental tenemos otra función totalmente separada. Ya, entonces aquí la visita es al CERESI. Claro que podría, en realidad se habilita una computadora que te da acceso al padrón electoral biométrico y ahí pueden hacer las verificaciones a los parientes, conocidos, porque el padrón electoral biométrico tiene peculiaridades, que solamente te va a dar la identidad de una persona con la biometría facial y el decadactilar, es decir, que se encuentra registrada las 10 huellas de cada una de las personas. Entonces, claro, colocando una huella debería identificar a un ciudadano, un registro, un voto. Tengo un montón de preguntas para el CERESI y lo voy a buscar por un tema de un famoso auto fantasma. Aparece un señor con cuentas retenidas por no haber pagado impuestos de un auto que jamás compró y él ha demostrado, ¿no? Le han suplantado la licencia de conducir, la foto del carnet de él, de verdad, la foto del pasaporte, no, una chipazón. Y eso tiene que ver con el CERESI. Pero eso, bueno, le estoy comentando a la doctora María Cristina algo que no tiene nada que ver, pero a propósito de lo que usted decía, ¿no? El registro debiera de ser así irrefutable, porque son mis huellas digitales, es mi reconocimiento facial, en fin. Una más, doctora, con este tema del padrón biométrico, mucho se habla, todo parece depender del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Electoral Departamental, no solamente el de Santa Cruz, cualquier tribunal electoral departamental podría tener su propio registro biométrico. Por competencias nosotros no podríamos tenerlo. Esto lo maneja de manera exclusiva, de acuerdo a la normativa electoral. Depende directamente del Tribunal Supremo Electoral y lo maneja a través de los CERESI, nacional y departamental. Una biometría, un trabajo, un equipo no puede tener de manera independiente un Tribunal Electoral departamental. Es que nosotros no podríamos, porque se podría entender en la función pública como la usurpación de funciones, porque inclusive para poder tener los equipos para hacer esos reconocimientos o un registro tendríamos que comprarlos. Y eso se podría entender si no está dentro de nuestro POA o planificación operativa anual como malversación. Entonces nosotros nos ceñimos a nuestras atribuciones y competencias. Ahora, una más, pensando en la gente que nos está escuchando. Faltan poquísimos, como decíamos, 36 días, me ha corregido Alejandro, para las elecciones generales. Estamos en esta campaña del voto informado, ¿no? Hemos abierto un espacio desde hoy que se va a llamar Elecciones sin filtro. ¿Qué recomendaciones desde el Tribunal Electoral Departamental, que tiene que ver sin duda alguna con una directriz que parte del Tribunal Supremo Electoral, para la ciudadanía, para que podamos participar de este proceso electoral bien informado? A ver, dentro de las recomendaciones en principio está seguir a los candidatos, conocer sus programas de gobierno, que es lo elemental. Que están además publicados en el portal. En el portal web del órgano electoral plurinacional. Entonces sería fundamental que los ciudadanos, por responsabilidad, se tomen unos minutos en conocer los programas de gobierno en los ámbitos de interés del ciudadano.
y que puedan tomarse también el tiempo de poder escuchar su participación en los foros donde se ha invitado a los diferentes candidatos y candidatas, pero también en los debates, porque son bastante enriquecedores. Uno puede inclusive ver dentro del marco de las reacciones cuáles son los temperamentos de los candidatos para las candidaturas que se encuentran ahora ellos candidateando, y de esta forma podemos tener un termómetro de cómo van dentro de su desarrollo, en la exposición, en el contestar las preguntas, cómo está la formación de los aspirantes a presidentes o presidentas de los estados, de este estado plurinacional de Bolivia, que es bastante fundamental. Claro, ahí el tema de los debates y de los foros fundamental, ¿no? Pero me estaban explicando cuando hubo el foro de la CAO que es sumamente complicado lograr una autorización para realizar un foro. Porque una de las observaciones era, ¿por qué no han invitado a todos si van a haber varios foros? Y nos dijeron, hay muchísimas restricciones para poder tener una autorización. Hay plazos además, ¿no? No se pueden hacer sino hasta dónde. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? ¿Mentira? Cuénteme. A ver, no hubo ninguna restricción. Que me ha puesto la doctora María No Cristina. ha habido ninguna restricción es libre. En absoluto. La CAO ha tomado la determinación de a quién invita, cuándo los invita y cómo los invita. La metodología en el desarrollo de su foro la aplicaron ellos, por voluntad propia. Lo único que nosotros hicimos fue decirles que ustedes deben cumplir con ciertos principios de igualdad, de equidad y de transparencia. Igualdad en el sentido de procurar invitar a todos los candidatos. Equidad en que las preguntas tienen que ser similares para todos. Y de transparencia en que se muestre que prácticamente se da la oportunidad a todos y cada uno de ellos en responder en el tiempo y en la equivalencia de las preguntas de igual manera. ¿Fechas para eso? ¿Hay un límite hasta cuándo se puede hacer un foro, cuándo se puede hacer un debate? No se ha dado ningún tipo de restricción. Lo que nosotros estamos esperando por parte del Tribunal Supremo Electoral es el protocolo para poder ser coorganizadores, que es totalmente distinto. Entendemos que el Tribunal Supremo va a coorganizar este tipo de foros o debates con los candidatos a los binomios. En ese sentido ya nos va a bajar la directriz a través de protocolos aprobados para que nosotros como departamentales podamos participar. Pero eso puede tomar como una iniciativa cualquier medio de comunicación, cualquier institución, quiero hacer un debate y los invito a todos, como ocurrió con la Red 1. Y así se está haciendo. El sector salud de igual manera los invitó. Creo que no asistieron todos. Uno nomás fue, Samuel. Efectivamente, pero la CADEX también ha replicado este foro con candidatos, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la CAO. Entonces entendemos nosotros que ellos son los que toman estas determinaciones de a quienes invitan, el tiempo que dan y la metodología que usan. Lo que nosotros más bien, cuando nos han pedido que participemos, les hemos dicho que nos pueden invitar, pero podemos estar presentes como invitados. Sin embargo, no nos han llegado las invitaciones. ¿Hasta ahora ni una? No nos han llegado las invitaciones. Prometo que ahorita la libero y me voy, David, ya porque el pobre sufre conmigo. A propósito, sí, de foros y debates, para ir junto con los límites que hay en campaña, publicidad electoral. Me imagino que terminado el plazo para poder hacer propaganda electoral, también se acabarían los foros y los debates. Claro, recordemos porque nosotros. Se puede usar como una campaña. Recordemos nosotros, claro, que existe el silencio electoral 72 horas antes de la jornada de votación, ¿no? Y que la publicidad o la propaganda electoral está habilitada a partir del 18 de julio de todos aquellos medios de comunicación que se han registrado para tal efecto. Y tenían hasta el 3 de julio para registrarse. Nos van a bombardear, ¿no? Y aclaración para que no cometamos ningún error, digo, como periodistas, como medios de comunicación, sobre la difusión o comentarios sobre encuestas electorales, doctora. Ahí ya habría que hacer esa diferencia de los comentarios, hacer una difusión propiamente. Recordemos nosotros que de acuerdo a los reglamentos aprobados y al calendario electoral, han habido empresas que se han registrado para elaborar y otras para difundir. Entonces, para poder difundir, tiene que haber tenido la elaboración del estudio de opinión de la encuesta, una empresa acreditada para tal efecto. Tiene que haber hecho la remisión al CIFDE nacional y demás. Y la que va a difundir, pues efectivamente tiene que estar habilitada y registrada para difundir los estudios de opinión
para poder hacerlos con libertad y con el seguimiento que se le hace a través de este servicio, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Mire qué maravilla tenerla esta mañana aquí en Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, a la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, la doctora María Cristina Claro, mostrándonos nuestras boletitas. Por favor, la doctora va a agarrar una y entre Claro las dos sí. vamos a agarrar esta. No, esta es chiquitita. Es chiquitita. Aquí, ya después usted me comparte las fotos, porque David está ocupadísimo. ¿Ah? Aquí, no importa mi cara. Ahí. Que salgan un poquito. Y sí. Escuche la invitación que yo estoy haciendo. Ojalá que tenga algunos mensajes. Después del himno, 12 en punto, aquí compartimos el himno. Vamos a abrir el primero de los varios debates de espacio, elecciones sin filtro. Y con una pregunta. La primera es: ¿quién financia realmente la democracia en Bolivia? Y les hemos pedido que nos manden un audio cortito de 10, 20 segundos no más a este número de WhatsApp, 709-65891. 709-65891. Manden un audio cortito diciendo quiénes creen ustedes que financian realmente la democracia en Bolivia. Vamos, Davico, a un corte y volvemos. Ya regresamos con Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.